Aleluya. Hoy nos escribieron de Estados Unidos una hermana que recibió un milagro ayer con el programa de la radio. Dios hizo un milagro en su seno y nos mandaron el mensaje hoy, la pastora de ella, contenta, alegre, dándole gloria a Dios por lo que está haciendo. Yo no sé usted, pero yo creo que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo lo creo. Yo creo que el mismo espíritu que se movía en el Pentecostés, en el aposento, el mismo que empezó a derramar lengua de fuego acentuada cada uno de ellos, es el mismo que está aquí en esta noche para levantarte, para llenarte, para edificarte. Él se está moviendo sobre tu vida. Él está aquí. El avivamiento comenzó desde el día de Pentecostés. Ese avivamiento comenzó desde ahí. Aleluya. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí, hermano, Él está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hablando con Dios. Para los predicadores, pastores, predicar toda la semana un tema distinto, créelo que no es fácil. Preparar toda la semana temas. Pero tú sabes cuál es el secreto del pastor: que no se predica por temas, sino por necesidad. La necesidad del pueblo. ¿Cuántos lo creen? Usted fue calificado para estar en esta noche acá. Dile al que tiene a tu lado: fuiste calificado para estar en esta noche aquí. No todos pudieron estar, pero tú fuiste calificado. Tú viniste de una manera a arrebatar la bendición de Dios que Dios trajo en esta noche. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Y el Señor me hablaba que le hablara a ustedes bajo el tema: ¿cómo desarrollar el discernimiento espiritual? ¿Cómo caminamos en el discernimiento espiritual? A su nombre. Porque para muchos el discernir espiritualmente es ver la falta de su hermano. ¿Es lo malo solamente? No. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que caminar bajo el discernimiento del Espíritu, para que nosotros podamos llevar una vida espiritual y física alineada al reino de los cielos. Cuando nosotros caminamos bajo el discernimiento espiritual, no camino yo conforme a las carnes, de una manera involucrada a las emociones carnales, sino que cuando camino en el discernimiento espiritual, mis ojos están viendo lo que ve Cristo, lo que ve Padre, lo que Él me quiere mostrar. Y en estos tiempos necesitamos un rebaño, personas que caminen bajo la unción del discernimiento espiritual. Tómese como don, o tómese caminar en el Espíritu, viendo lo que Dios va a traer tanto a nosotros como a muchas personas. El que camina en discernimiento espiritual no desaprovecha ninguna circunstancia. Todas las circunstancias para él son provechosas. ¿Cuántos dicen amén? El discernir espiritualmente es un juicio sano que hace posible la distinción entre el bien y el mal en el conocimiento
y la revelación del Espíritu. El que camina con el discernimiento espiritual tiene el poder de Dios para discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos están aquí? Y como puede ver lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada, también puede discernir lo que se mueve del bien y el mal. Por eso que el que tiene discernimiento espiritual muchas veces puede ver el mundo espiritual tanto en lo negativo como en lo positivo. Necesitamos discernimiento espiritual. ¿Cuánto dicen amén? El discernimiento espiritual es la guianza del Espíritu Santo de conocer si algo o alguien está influenciado. Escuche bien, está influenciado por Dios. Tú puedes ver a una persona hablar en lenguas, pero no son lenguas de Dios. Pueden ser lenguas de la carne que están imitando, o puede ser un demonio falso, porque el demonio es imitador. Tú puedes ver a alguien vestido como ministro, de corbata, de una apariencia del que el diablo quiere engañar, con una buena Biblia, Reina Valera, Dale Oso, la que a usted le guste. Pero eso no significa que proviene de Dios, porque la Biblia dice que el mismo diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos. Y en estos tiempos Dios quiere levantarte a ti. Dile al que tiene a tu lado: esto es contigo. Dios te quiere levantar a ti y quiere abrir tus ojos espirituales para que tú operes en lo sobrenatural y no en lo natural, para que tú puedas saber lo que está pasando en el mundo espiritual y poder de una manera cerrar el camino a su nombre. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. El que camina con el discernimiento espiritual no solo mira el presente, sino el futuro, lo que ha de venir. El que camina con los ojos espirituales en el discernimiento espiritual tiene la voz de Dios centrada en su vida. El que camina en el discernimiento espiritual tiene una comunión a diaria con Dios. Es un culto racional a toda hora, 24/7. A su nombre. El discernimiento es necesario para el entendimiento, escuche bien, de las realidades espirituales y en un plano práctico para un gobierno correcto y poder evitar los ataques del diablo para el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto estamos acá? Si usted ahora pudiera ver el mundo espiritual, no se quedara tan pancho como alguna vez se anda. Si usted pudiera ver la lucha espiritual antes de comenzar un servicio que se arma para que las personas que van a adorar tengan conflictos, peleas, para que las personas que vienen en camino se accidenten, para que las personas que vengan en camino que querían venir al culto le llamen y le quiten la bendición de venir. El diablo anda buscando, yo no sé a quién estoy hablando, pero yo vengo a hablarle a personas que son provocadores de la gloria de Dios, personas que no se conforman con lo que tienen, sino quieren más cada día, más y más y más y más. El discernimiento espiritual no se le va a dar a un vago espiritual. A los vagos espirituales, ¿sabe quiénes son los vagos espirituales? ¿Sabe quiénes son? No lo saben, pues tampoco se lo voy a decir. Se le da a personas que muestren interés por las cosas de arriba. La que dicen: vengo cansado, pero voy a pagar el precio. Estoy agotado, pero voy a orar porque quiero orar. Me siento con dolor de cabeza, pero voy a predicar.
Cuando venían ahora me dio un dolor en un diente porque me lo estaba arreglando esta mañana, pero un dolor fuerte. Y el diablo me decía: ¿cómo vas a predicar con ese diente como lo tiene? Te está doliendo. Y yo: diablo mentiroso, se me caiga el diente y lo que pase, pero yo voy a hablar lo que Dios me entregó para esta noche. A su nombre. Discernimiento espiritual es dado por Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que tienen el discernimiento tan avanzado que tienen hasta el olfato espiritual. Sí. Hay personas que huelen la brujería, huelen el pecado, sienten de lejos la inmundicia, lo que el diablo está preparando. Son discernimientos que se buscan de rodillas. Son discernimientos que se buscan en el Espíritu. Usted quiere más de Dios, busque a Dios, pague el precio, amanezca de rodillas, amanezca orando, busque leer la palabra de Dios. Pero la iglesia en estos tiempos, hermanos, necesita caminar en el discernimiento espiritual. Pregúnteme por qué. Porque el que camina en el discernimiento espiritual no está tomando leche, sino comida sólida. No es bebé espiritual, sino está madurando. Ya vamos para allá. El propósito del discernimiento espiritual, escuche bien. ¿Cuál es el propósito? No, pastor, que yo tengo discernimiento espiritual y vi la mana Petronila. Aquí no hay ninguna Petronila, ¿verdad? Vale. Si hay alguna, perdóneme. Esto. Eso es del diablo. No opera así el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, si Dios me muestra algo, es para yo hacer silencio y doblar rodillas. Se acabó. Es con Dios y conmigo. Muchas veces yo me pongo a orar en mi cuarto, al lado de mi esposa o en la sala, y tú sabes lo que me dice el Espíritu Santo. Una conversación entre tú y yo. Tu esposa no se tiene que enterar. Y me pone a hablar en la lengua con interpretación de lengua. Es una oración de Él conmigo. Entonces, cuando Dios muestra en el discernimiento espiritual, siempre el discernimiento espiritual actúa para edificar, no para destruir, no para señalar. Es que Dios me mostró el pecado del hermano para avergonzarlo. Eso no es de Dios. Dios no te mandó a avergonzar a nadie. Te mandó a levantar, a edificar, a decir: vamos que tú puedes. A recordar el propósito de Dios sobre la vida. ¿Tú sabes cuál es el hombre de Dios? No el que acusa, sino el que recuerda lo que Dios prometió en la ciencia a la persona. El propósito del discernimiento espiritual, en el Nuevo Testamento lo mencionamos como el don. Muchos conocen, ¿verdad? Han escuchado el don de discernir, del discernimiento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10. Vamos a leer las escrituras. Todo tiene que ser comprobado por la palabra. Porque a dice Pablo, es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Incluso Dios entrega don de palabra de sabiduría. Si usted no es sabio para hablar, calle. Es mejor. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Al otro, fe por el mismo Espíritu. Al otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagro. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. ¿Qué dice? A otros, discernimiento de espíritu. Yo quiero que tú entiendas algo. Los dones es para que estén activos hoy en día. Los dones no es para yo ser mejor que el hermano, no. Es para compenetrarme con el hermano. Cuando Dios me llena de los dones, es para yo con mi hermano conectar. Y lo que tiene él, lo que tengo yo, vamos a hacer uno. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el Padre y yo somos uno. Y le dijo a los discípulos: vosotros conmigo sois uno. Entonces los dones son herramientas que el Señor nos entrega para edificar a la iglesia primero. Para la iglesia, diga conmigo, para la iglesia.
y luego para todo aquel. Y Dios entregó el don de discernimiento de espíritu a otros diversos géneros de lengua. Pastor, pero pasa que este es un mensaje ya que tengo que hablar de los dones, pero me gusta rápidamente. Hablar en lengua es bíblico. Es bíblico hablar en lengua. En Pentecostés 120 hablaban en lengua, el idioma, y otros que estaban alrededor escuchaban su dialecto. No tenga vergüenza en hablar en lengua. Pastor, que no me van a entender, que el diablo que me interesa a mí, yo hago lo que el Espíritu me ponga que hacer, pero todo con discernimiento espiritual, porque cuando las cosas son de Dios, Dios hace grandes cosas. Géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. El objetivo principal del discernimiento espiritual es identificar la presencia. Escuche bien, identificar, diga conmigo, identificar la presencia de Dios o la ausencia. Quiere decir que Dios me da el discernir cuando Dios está metido en el asunto o cuando Dios no está metido. Me pasó mucho tiempo que veía un hermano que hablaba en lengua. Y que hablaba aquella lengua y hablaba como en chino. Pero cada vez que yo me acercaba a él, había un contraste, había algo que no me parecía. Y yo decía, ¿por qué lo que habla de él? Porque normalmente cuando alguien habla en lengua que proviene de Dios, tú sientes un avivamiento que tú también quieres hablar en lengua. Te contagia. Y cuando yo pasaba por aquel hermano, sentí un escalofrío, me sentía raro. Y yo le decía, Señor, yo no quiero blasfemar. Muéstrame qué es lo que está hablando este hombre. Hasta que un día el Señor me dijo, agarra tu mano y órale. Y le vas a decir esta palabra: en el nombre de Jesús, suéltalo. Cuando yo le dije a aquel muchacho esa palabra, se manifestó aquel demonio. Era un demonio falso. Hay demonios falsos que imitan los dones del Padre. Lo sabe imitar con la diferencia que no edifican. Por eso que vemos personas, entre comillas, supuestamente actuar o de una manera ser movida por algún don, pero no está edificando, sino que está trayendo contienda, disensiones, pleitos. Mantienen todavía en el pecado. Cuando tú eres manejado por un don que Dios viene a través de ti, te edifica a ti primero y edifica el que lo va a usar, al que va a recibirlo. Que Dios puede hacer como quiera, sí, Dios es soberano, pero los dones para edificar. Escucha bien. Y tenemos que tener en cuenta que Dios da el discernimiento espiritual para que nosotros estemos atentos, vigilando, estemos en guardia, estemos ahí preparados. ¿Para qué? Para cualquier ataque que el enemigo quiera hacernos, tanto a nosotros como a nuestra familia, como a nuestros hermanos, como a la iglesia, a los pastores, a gente que está alrededor de nosotros, a familiares. Tenemos que estar alerta, pendientes, porque dice la Biblia que el diablo no descansa. El diablo se mantiene ahí buscando el momento preciso para caer, para dañarte. Escucha bien esto. Es para ver más allá de las apariencias externas. Mucha gente tiene apariencia, pero no tiene a Dios. Por eso que Dios siempre me dice: hay mucha apariencia, pero poca esencia de Dios. Mucha apariencia, pero poca esencia. Dios lo que quiere es esencia, porque el que porta la esencia de Dios trae la apariencia de Cristo. No. Entonces necesitamos caminar lleno de Dios para que Dios me active con los dones que Él ha entregado a mi vida, para que Él me dé discernimiento. Hay personas que no portan el don de discernimiento, pero en ocasiones precisas Dios abre los ojos para que discierna, abre sus oídos para escuchar y discernir, abre su manera de ver las cosas para ellos discernir en un momento indicado.
hay dones que Dios te va a poner a utilizar en momentos precisos. A lo mejor Dios te usa en sanidad, pero en un momento preciso le dices a una persona con un milagro, en algo sobrenatural, y tú sueltas la palabra y recibes a esa persona. Porque no hay dones perfectos, sino usados conforme a la necesidad en el momento adecuado que Dios lo pone. Y podemos ver cómo con el don de discernimiento las acciones de las personas, cómo son movidas, cómo esas personas, qué es lo que las mueve, tanto en el mundo como en la iglesia. Hay que tener discernimiento espiritual. ¿Y tú sabes quién te la da? El Espíritu Santo de Dios. Esto no es cuestión de inventársela ni imaginarse cositas uno. No. Esto viene con ayuno y oración. Esto viene pagando el precio, buscando a Dios, metido en oración, leyendo la palabra. También viene la parte del discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En Proverbios capítulo 20 versículo 27 dice: la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone en descubierto cada intención oculta. Quiere decir que cuando una persona, por eso es que cuando las personas hacen cosas malas no te miran a los ojos. Mira, están hablando contigo, están así. Por eso es que a mí me gusta mirar a la gente de la cara, a los ojos. Gente que habla contigo y están mirando para el piso, hay un problema. Porque los ojos es la ventana del alma. ¿Cuántos están aquí? La iglesia tiene que caminar en el discernimiento espiritual. La iglesia tiene que abrir los ojos en estos tiempos. La iglesia tiene que oler los aires, ver los aires. Tiene que saber escuchar cuando Dios le habla, cuando Dios le susurra. Tener discernimiento. Si Dios te está levantando en la madrugada y te quitó el sueño, no es porque hay calor, no es porque es porque Dios te está hablando para enseñarte algo, para mostrarte algo, para redarguirte de algo. Dios trabaja de muchas maneras. Dios opera de muchas maneras. Hay que estar ahí velando, sensible a la voz de Dios, sensible al discernimiento espiritual, para que cuando Dios quiera mostrar algo estemos atentos. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, eso fue con David, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Usted tiene que tener discernimiento espiritual. Discernir donde Dios lo está llamando. Discernir lo que Dios te está diciendo. Discernir cuando Dios te habla. Discernir qué camino vas a tomar. Discernir cuando vas a tomar una decisión. Hablarlo con Dios y decir: Señor, muéstrame. A su nombre. Pero hay personas que disciernen después que actúan, después que pasan las cosas. Isaías capítulo 11 versículo del 2 al 3 dice: y reposaré sobre el espíritu de Jehová, y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Diga conmigo: y de poder. Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le haré entender diligentes en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Tú no puedes juzgar por lo que ven tus ojos. Y ese es uno de los problemas hoy en día, que hay discernimientos carnales, discernimiento por experiencia, y están operando en la carne cuando Dios no ha hablado, no ha dicho, ni ha discernido. Entonces hay personas que disciernen emocionalmente. No, que yo creo esto, lo otro. Hay personas que disciernen por su manera de pensar.
Hay personas que disciernen por sus experiencias, pero no se alinean al propósito de Dios. Cuando los fariseos vieron a aquella mujer prostituta que ungían los pies de Jesús, juzgaban, discernían carnalmente. Pero Jesús no estaba discerniendo el momento, estaba viendo lo que Dios iba a hacer el Padre con ella. Cuando Jesús vio a aquel Zaqueo, lo discernió de otra manera que lo discernían los demás. Jesús nos puede mostrar una manera de ver las cosas muy distinta. Por eso que el hombre que se acerca a Dios, la persona que se acerca a Dios, está pendiente siempre buscando a Dios, porque sabe que en cualquier momento Dios puede derramar su gloria. Dios puede hacer algo. Es importante el discernimiento espiritual en tu casa, con lo que tus hijos están escuchando, con lo que tus hijos están viendo. Cuando tú hables el discernimiento espiritual, tú puedes ver cosas espirituales que están sucediendo en el momento. En una ocasión yo estaba orando para un servicio y el Señor me mostraba, me llevó antes de comenzar el servicio y vi una persona cómo se manifestaba, una persona cómo adoraba a Dios de mentira y estaba endemoniada. Y cuando empezó el servicio, yo empecé a predicar y vi a aquella persona de la misma ropa, lo mismo que el Señor me mostraba. Y el Espíritu Santo me dijo: ve allá y desenmascara a ese espíritu. Fui y oré y se desenmascaró aquel demonio. Aquella persona cayó en libertad. Tú tienes que estar consentido. Por eso que Jesús dice: velar en todo tiempo. Hay que estar velando. No podemos dormirnos, no podemos tomar vacaciones en el espíritu, año sabático. Hay que estar velando, pendiente, orando, sacudiendo los ambientes. Si usted viene a un culto por venir, perdió su tiempo. Yo no vengo a cualquier culto. Para mí el domingo, el viernes, el jueves, cualquiera de los cultos, predicar en la radio, predicar donde sea, es lo mismo. Porque sé que cuando yo nombre a Jesús, algo tiene que pasar. Algo pasa. Usted tiene que saber. Yo vengo a hablarle a personas acá que tienen que saber que cuando ellos doblan rodillas, cuando ellos buscan a Dios, cuando ellos interceden en su casa, no quedan las cosas igual. Cuando usted ora por sus hijos, incomoda los planes del diablo. Cuando usted ora por sus familiares, le incomoda los planes del diablo. El diablo algunas veces se siente que los planes fueron quitados. Por eso que lo que más te cuesta es orar y leer la Biblia. Cuando tú oras, Dios te muestra gente que tú no conoces. Yo he estado orando y me dice el Señor: ora por Guillermo, este está en Chile, ora. Y me pone a interceder por alguien que no conozco. Discernimiento espiritual. La importancia de discernir en el espíritu. Dios quiere usarte para Él mostrar su gloria. A su nombre damos gloria. Dios te quiere usar. El apóstol Juan nos exhorta, escucha bien, a probar los espíritus para saber si son de Dios o no son de Dios. No es malo que usted vea la actitud de una persona y usted diga: Señor, muéstrame qué hay adentro de esa persona. Si te apetece, Señor, muéstrame. Yo veo personas y yo le empiezo a decir: Señor. Y muchas veces el Señor me dice: no la toque, déjalo, que yo estoy operando. Hay brujos que se sientan aquí en la iglesia, satánicos que se sientan a maldecir la iglesia, y el Señor los trae porque por medio del poder de una adoración, por medio de una alabanza, de una predicación, se le quebrantan todos los planes del diablo. Ese es el Cristo que yo creo, un Cristo de poder, un Cristo de autoridad, un Cristo que no tiene agenda. Él hace como Él quiere, cuando quiere, lo hace. Yo vengo a decirte que los mejores tiempos que tú vas a vivir son los que están fuera de tu agenda.
Los que están fuera de ti, los que están fuera, cuando tú dices yo no venía al culto hoy, pero me fui, ahí donde cayó la gloria de Dios. Cuando tú dices no tengo ganas de tocar, cantar, adorar a Dios, y empiezo a adorar, es donde ha visto la gloria de Dios. Cuando tú dices estoy enfermo, estoy enlutado, estoy mal, pero empiezas a adorar a Dios, es donde vas a ver la gloria de Dios. Gente que dice vengo de 7 días de ayuno, vengo volando, vengo con fuego, ese día no pasó nada. Porque tú crees que eres el tú. No. Es que hay reserva. Hay reserva de ayuno que tú haces. Y esa reserva, el cumplimiento no son los días que tú ayunaste después. Después de 15 días cayó una gloria y el Señor te dice, esa reserva fue para este día. Oh, no me estás entendiendo. Dios opera así. Yo conozco pastores y evangelistas que ellos no oran ni ayunan cuando están en campaña. No. Lo hacen antes de salir de campaña, para empezar a dar de lo que tienen. ¿Cuántos estamos aquí? Discernimiento espiritual. Y Juan dice que nosotros probemos los espíritus. Probemos si son de Dios o no son de Dios. Lo dice la palabra primera de Juan, capítulo 4, el 1 dice, versículo 1 dice: amados, dice Juan, no creas a todo espíritu. Hay gente que te va a hablar bonito y no proviene de Dios, por más bonito que hable. Hay gente que tiene una apariencia de corbata. Dirá ese pastor, mira cómo se vino con esa chaquetica y esos zapaticos. Arrepientas, hermano, que eso no viene de ahí. Yo puedo venir con una buena corbata y un buen flu y estoy en pecado. ¿Usted me está entendiendo? Juan dice: probad los espíritus. Hay que probar los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga su perfecta voluntad. Por su fruto le conoceréis. Aleluya. Primera de Juan 4:20 dice. Vamos a buscar primera de Juan 4:20, por favor. 4:20. Ok. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, imagínate, yo estoy lleno de Dios, pero el hermanito me cae mal. Tú estás lleno de otra cosa, de comidita, papá. Y aborrece a su hermano, este mentiroso. ¿Cómo yo puedo aborrecer a alguien y decir que estoy lleno de Dios? ¿Usted le cabe eso en su mente? A mí no me cabe eso. A ver, David, Saúl lo perseguía para matarlo. David escapaba para evitarlo, pero no tenía en contra nada de él. Lo tuvo en un momento para matarlo y no le hizo daño. David. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? Ese es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Entonces, si yo no amo a mi hermano, no, pastor, que esa hermana me cae mal, pesada, no la paso, no quiero saber nada de ella, del hermanito, ese es pesado. A ese es que yo tengo que buscar más. A ese es el que yo tengo que apegarme más. A ese es que tengo que orar más por él. Ahí voy a mostrar el amor de Dios hacia él. Esto no gusta. Esto no gusta. Entonces hay que tener discernimiento espiritual. Porque el diablo te quiere quitar el gozo, te quiere robar la paz, te quiere robar de lo que el Señor te está llenando. Usted no sabe que las zorras pequeñas entran en los viñedos para quitar los frutos. Cuando las zorras ven los árboles, el fruto de la vid, ven las uvas cargaditas, que hacen las zorras pequeñitas, empiezan a tirar del viñedo y arrancan todas las matas y las dañan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las zorras no van a ir a una vid que no tiene fruto, vaya a la que tiene fruto. Si usted está dando fruto,
fruto va a buscar una zorrita. Si tú estás dando fruto, el diablo va a buscar tirarte piedra. El que está dando fruto es el que le lanzan piedra. El que le está dando fruto, el que el diablo no quiere, le quiere callar. El que está orando, buscando de Dios, congregándose, metido en los ministerios, llenando de Dios, hablando, predicando, llevando el mensaje. El diablo no le gusta ese tipo de gente. Lo incomoda, le hace la guerra, busca una estrategia, un plan, le da un trabajo, le da algo, le da la lotería, le da lo que sea, pero lo saca. Tiene que tener discernimiento espiritual. Yo le digo a la gente cuando entra a los ministerios, cuando tú entras a un ministerio en la iglesia, te pones en la línea de batalla. Por eso es que muchos no duran en los ministerios, porque creen que el ministerio es puro que yo soy de la alabanza. No, vas a llevar palos, te van a dar con todo. Y llame a los intercesores, agüita por. Yo tengo que orar todos los días por hecho. Sí, porque usted se está oponiendo al trabajo del diablo directamente. Y usted tiene que ser una persona de oración, de búsqueda. Señor, aquí estoy, cúbreme, revísteme. Hay que tener discernimiento espiritual, hermano, para que cuando venga el enemigo a atacarte, tú saques el escudo de la fe. Tú puedas batallar con él conforme a la palabra. La iglesia tiene que caminar con el discernimiento espiritual. Amén. Sí, pero ¿qué va a hablar ese pastor si tiene a fulanito en el altar que anda en pecado? ¿Tú sabes lo que le dice el Señor a ese tipo de personas? No llame impure lo que yo he santificado. Aquí hay muchas personas que le gusta juzgar a los que Dios levanta, pero te voy a decir algo: Dios ve mucho más allá de lo que tú estás viendo. Hay que saber y hay que tener cuidado el juzgar mal, porque cuando viene palabra de Dios sobre ti, tú no juzgas mal, tú edificas, construyes, levantas. Que fulanito está en una posición, gloria a Dios, Padre, bendícelo porque lo llevaste ahí. Que el hermano yo lo vi de una manera torcido, Dios sabrá. Dios pone y Dios quita. A su nombre. Hay que tener discernimiento espiritual, porque muchas veces entristecemos al Espíritu Santo por no caminar en el Espíritu. Y cuando vemos después el fruto de esa persona, tú vas a decir: me equivoqué, yo creía que esa persona no lo iba a dar, pero ahora veo que era de Dios. A su nombre. A su nombre. Levítico 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Discernimiento espiritual es para discernir lo que es malo, lo profano, lo limpio y lo inmundo. Discernir espiritualmente. Que tú le digas: Señor, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué quieres hacer tú? Porque yo lo veo de una manera y puedo juzgar, catalogar o hacer, porque yo muchas veces lo he hecho. Catalogar a alguien por una apariencia, cuando Dios lo ve de otra manera. Entonces tenemos que caminar en el discernimiento espiritual. Cuando muchas veces decimos: pastor, no lo haga así. ¿Cuántos dan aquí? Hermano, no lo haga así. Y después que empiezan a suceder las cosas: pastor, tenía razón lo que usted dijo. Mire, esa gente provoca entrarle a coquito después. Y provoca decirle: vení acá. Y cuando yo estaba montado, tú viniste con un desánimo a decirme que no era de Dios. Y ahora tú ves todo el fruto y dices que ahora sí es de Dios. Porque hay personas que cuando tú comienzas no quieren estar contigo. Cuando tú estás mal no quieren estar contigo. Pero cuando viene la prosperidad sobre ti, la bendición, lo que Dios derramó por la experiencia, por la paciencia que tuviste, quieren estar contigo. ¿Cuántos están aquí? A su nombre. Dile al que tiene a tu lado: Elías tuvo perseverancia y discernir lo que Dios le iba a dar a Eliseo. Y Eliseo tuvo perseverancia de recibirlo de Elías y no se fue. Y varias veces que Elías zapateó a Eliseo para que se fuese y no se fue. Hoy estaba estudiando algo, hermano, para que usted discierna. Una de las señales del discernimiento espiritual para los fines del tiempo, de muchas señales que hay de guerra, terremoto, es que muchos hermanos van a tropezar entre sí. Tropezar. Hay mucho tropiezo al fin del mundo. La gente se va a herir de cualquier cosa y no van a querer buscar a Dios. La gente por cualquier cosita van a tropezar y se van a apartar.
Esa es una de las características de fin de mundo. Y es lo que se ve ahora. Elías le decía: vete. Y Eliseo: no, mi señor, hasta que no me caiga la doble porción, no me voy. A su nombre. Discernimiento espiritual necesita la iglesia en estos tiempos. Malaquías 3:18 dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no sirve, para juzgar la influencia maligna en las situaciones. Tenemos que tener discernimiento espiritual. Dios quiere que usted pueda ver más allá, que usted pueda incluso medir su palabra cuando habla, de saber del discernir y hablar. Hay gente que camina con la parte del mundo. Y usted dirá: pastor, ¿por qué pasa eso? Ya vamos a leer el por qué pasa esto. Escucha esto. El discernimiento espiritual es para desenmascarar las mentiras del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna. ¿Sobre quién? Sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios entrega discernimiento. Mire, el sabio ve el mal de lejos y se aparta, pero viene el necio y se come toda la maldad. A su nombre. Primera de Corintios 12:10 dice: a otro de hacer milagro, a otro profecía, y a otro le entregó Dios el discernimiento espiritual. Entonces el discernimiento espiritual Dios lo entrega como don. Dios lo entrega en momentos precisos para discernir. Incluso estamos en nuestra casa y el Señor nos dice: ten cuidado, porque fulanito te dice una pregunta de prueba para probarte y dañarte. ¿Usted no ha sentido eso? Yo muchas veces, cuando el Señor te muestra, porque hay personas que te aprueban, o sea, te prueban de una manera para ver cómo tú vas a actuar, para ver cómo tú vas a hacer. Son de una manera, te tientan, porque la palabra no es probar, te tientan para ver cómo tú vas a reaccionar. Pero ¿sabes qué? Dios te entrega discernimiento espiritual para verlo de lejos. No, que yo tengo un noviecito que hace 5 años era novio mío, ahora me está llamando, y tienes un esposo ahora o una esposa. Discierne. Ten cuidado. No, que fulanito aquello. Ten discernimiento, porque el diablo lo que quiere es dañar tu testimonio, dañarte a ti. Ten cuidado. El discernimiento espiritual es para distinguir la presencia activa del Espíritu Santo en situaciones de conflicto. Escucha bien. De conflictos espirituales. Y también el discernimiento nos da para nosotros ver lo que es la parte de influencia demoníaca. El discernimiento espiritual te muestra lo que opera en una persona. Cuando una persona está en la intercesión y está orando por un endemoniado, no es adivinar espíritu. Tú tienes que pedirle a Dios en ese momento que te muestre qué es lo que está operando en esa persona. Porque cuando tú empiezas a nombrar espíritu tras espíritu que no están ahí, es un peligro, porque estás invocando demonios para esa persona. Debe de salir libertada, sale peor. ¿Me está escuchando? Un día en Venezuela me consiguió un hombre que supuestamente era profeta, y agarró una niña que estaba endemoniada y le dijo al demonio de la niña que se le metiera a él, que él podía sacarlo porque tenía experiencia. Cuando yo vi a aquel muchacho que le dijo a la niña endemoniada que se le metiera ese demonio a él, que él tenía la autoridad después cómo sacarlo. Mira, hermano, yo en ese momento me metí en la liberación, lo tiré a un lado, le exhorté, le oré. Hay que tener cuidado, porque eso no es juego. El discernir espiritualmente, Dios te muestra el demonio que está operando ahí. ¿Cuál es el principado? ¿Cuál es la potestad? Dios te entrega esa cualidad. ¿Cómo ejercer en una liberación?
Cuando Dios te muestra a un hermano que está atacándolo un demonio, no es para decirle al hermano, hermano, usted lo está atacando el demonio de esto. Hermano, no lo puede hacer. Porque si Dios no le dice que haga eso, usted puede dañar a esa persona espiritualmente para toda su vida. Porque nosotros que tenemos dones del Espíritu, tenemos que ser ministradores de los dones, saber cómo usarlo. Incluso cuando Dios nos entrega palabra, no podemos decir todo lo que baja. No, que Dios me mostró esto. Hay que saber callar y pedirle a Dios qué es lo que yo tengo que hablar y lo que no tengo que hablar. Yo siempre comento el testimonio de aquel pastor que le dijo al matrimonio que pasó: mira, tú estás engañando a tu esposa. No, eso se mataron ahí. La mujer agarró la Biblia, se le estrelló por la cabeza, el otro, plum, papá. Eso no es de Dios, aunque estaba pasando. Hay un tema así, usted se mete en oración y dice: Señor, muéstrame. Por eso que hay profetas que no tienen discernimiento espiritual y lo invitan a una iglesia y llama a la gente y empieza a decir: tú tienes llamado de pastor, esto. Dañó la congregación. Te voy a decir por qué. Porque antes de un profeta hablar de un ministerio fuerte, pastorado o ministerio fuerte, tiene que llamar al pastor y decir: venga acá, pastor, Dios me mostró de este muchacho, esta muchacha, un ministerio tremendo de pastor. ¿Qué piensa usted? Ya Dios se lo mostró. Sí, ¿lo puedo hablar? Vaya. No puede soltar porque daña a las personas. En una ocasión vino una profeta y le dijo a una muchacha: tú fuiste sacada de la prostitución. Y la muchacha dice: yo, prostitución, jamás. Daña a las personas, mas nunca volvió. Hay que tener discernimiento espiritual. Hay que discernir. Hay que saber. Porque un don mal utilizado daña a las personas. Un don mal utilizado daña a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener cuidado en ese momento. En 2 de Corintios 10, 3, 4 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Tener discernimiento espiritual cuando el esposo está mal, cuando el esposo está enfadado, cuando el esposo está un poco estresado. Usted, mujer, eso es discernimiento espiritual. Calladita, no conteste nada. Se va a la habitación y que él lo escuche. Padre, te entrego la lucha de mi esposo, la carga de mi esposo. Llévate toda carga. Declaro que todo espíritu, todo lo que lo está turbando, suéltalo. Pero yo declaro a mi esposo. Eso es tener discernimiento espiritual. Igual que el esposo a la esposa. Muchas veces nos volvemos de una manera como hombres y nos bloqueamos y no utilizamos el discernimiento para llevar a nuestras esposas a lo que Dios quiere. Las atacamos, se sienten atacadas. Hay que tener discernimiento espiritual porque nuestras armas no son de pelea, no son de milicia, son espirituales. Usted va a ganar su batalla, su pelea, no peleando con el vecino, no peleando con el... No, es de rodilla. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Cuando yo he vivido esos momentos fuertes, yo me inclino de rodillas. Me pongo a llorar en la presencia de Dios y le digo: Señor, mira mi carne. Yo se lo digo así: mi carne quiere agarrarlo y darle con todo, dejarlo inválido, quitarle la cabeza, todo. Pero yo entrego mi carne a ti. Y me pongo a llorar. Y Dios pelea por mí. La última vez fue lo que ustedes vieron. Fue un propósito de Dios para sacarnos de aquel local donde estábamos. Y me acuerdo que ese día se me venían cosas a mi mente. Y yo me arrodillé y dije: Señor, solamente te pido que le pueda hablar, que pueda tal. Y hace poco me dicen: pastor, hay un señor que se lleva la chatarra, las cositas, le voy a mandar el número. Era el mismo hombre. Y yo: ay, Señor, es que hay un propósito. O es que yo le suelte lo que soltó, o que tú lo bendigas. Hay que tener discernimiento espiritual. Hay que discernir.
En una ocasión iba a salir yo en la moto y le digo al Señor: Señor, ¿será que tengo que salir hoy yo en la moto o la paro? Y el Señor me dijo: déjala en casa. Cogí el coche y en la esquina cayó un aguacero. Y le dije: papi, tú eres grande. Hasta cosas mínimas. Pero tenemos que poner a Dios, porque nuestras armaduras, nuestras cosas de milicia no es carnal. Hay que discernirle en el Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo: dame revelación, dame lo que tengo que hacer, dime incluso cómo tengo que preparar el almuerzo para que a mi esposo le guste. Esa comida que queda maluca es sin discernimiento espiritual. Porque Dios hasta para cocinar te discierne. Te dice: échale esto. ¿Usted cree que no? Dios, cuando Dios está contigo, porque usted cree que dice: y José, Dios estaba con él. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento espiritual en estos tiempos. Efesios capítulo 6 versículo 12 al 13 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis diga conmigo: resistir el día malo. Que si usted no está puesto con las armaduras, si usted no está cubierto con Dios, el día malo lo zarandea. Y habiendo acabado todo, estar firme. Tu lucha no es con nadie, no es contra sangre ni carne. Tu lucha es espiritual, contra gobernantes, principados, potestades de las huestes celestiales. Entonces tu guerra no es contra el hombre, tu guerra es espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento espiritual? Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 5 del 11 al 14. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice la palabra. Escucha bien. Y ahorita lo vamos a leer en las cartas de Corintios. Vamos a leer esto. Una persona madura espiritual no es una persona que lleva muchos años en el evangelio. Yo conozco gente de 40 años que tienen la mentalidad de un niño. Gente de 50 años que no terminan de madurar. Tú ves su comportamiento y tú dices: este es peor. Y veo gente de 18 años que es más maduro que un viejo de 60. A su nombre. Y así en la parte espiritual. En la iglesia hay personas que tienen 40 años en el evangelio, en la misma asiento, en la misma silla. Le echan la culpa a todo el mundo. Y son ellos. Porque cuando Dios te va a ensaltar, te ensalta y te pone donde tiene que estar. 50 años y no maduran. Todavía tomando lechita. Todavía se ofenden por cualquier cosa. Todavía si el hermano no lo saludó, nos vuelven más por 15 días. Todavía están tomando vianda. Si el hermano aquello, si el pastor gritó, si el aquello, no me invitaron, no me dieron, no me ofrecieron, no me metieron en el WhatsApp, no me dijeron aquello. Tomando sólido todavía. No se han enterado cuál es el propósito de Dios donde Dios lo ha puesto. No se han enterado que su lucha no es carnal sino espiritual.
No han madurado. Cuando yo hablo de gente madura en el espíritu, estoy hablando de una persona que no es direccionada en los sentimientos ni en las emociones, sino en el espíritu. Piensa por agradar a Dios y no piensa por agradarse a sí mismo. Entonces, cuando yo soy maduro espiritual, veo a mi hermano y la falta del pecado, se las perdono, porque yo sé que Dios, como me perdonó a mí, lo va a perdonar a él. Cuando yo soy maduro espiritual, entiendo que un hermano se puede molestar y pasar el atavio. Tranquilo, no pasa nada. Se le quitará mañana. El pobre hermano andaba con un problema y lo entiendo y se acabó. Pero el inmaduro, mira, y eso que es espiritual, y eso que está en la alabanza, y eso que predica, y eso el otro. Para nosotros poder llegar a un discernimiento espiritual, tenemos que operar en la madurez. En la madurez cristiana, en la madurez por la palabra, ser maduro. No podemos ser los mismos niños tomando leche y biberones. Que el pastor no oró por mí, me enfado. Que el pastor no me invitó para aquella reunión, me enfado. Que el pastor, todo el mundo toma café con él y conmigo no. Invíteme. Tenemos que tener cuidado. Escucha esto, hermano. Pablo estaba lidiando con los corintios, una iglesia compuesta por personas muy inmaduras. Ya estamos terminando. Una iglesia, un grupo de personas que en la cual traían divisiones. Era una persona que trabajaban y dentro de ellos había inmoralidad sexuales. Tomaron la Santa Cena indignamente. Muchos murieron, muchos se enfermaron. En medio de esto, Pablo estaba diciendo en el capítulo 14 con la relación del uso, y hablaba que eran como niños, porque entre ellos habían celos, contiendas, disensiones, pleito. El que camina con Dios y está maduro espiritual es una persona que venga lo que venga, le hacen así, le pasa de todo. Sí, que aquello le da igual. Eso es como decía mi esposa: una persona con un carácter fuerte no es una persona con mal carácter, no es una persona débil. El que tiene el carácter fuerte es una persona que pase lo que pase, no se deja gobernar por las circunstancias, se mantiene. Le pegaron, pácata, se mantuvo. El que no tiene carácter le brinca y le muerde una oreja. Eso es tener madurez espiritual. Que pase lo que pase, tú sabes en quién has creído, al Dios que has creído. Que están diciendo y hablando, que digan. Hoy me dice una persona: pastor, ¿sabes qué? Está haciendo los mensajes por Facebook, pero en Facebook creo que no sé, que mucha gente no lo toma. Y automáticamente el Señor me dijo: es que yo no te mandé, yo te mandé a tirar la red por donde tengas que tirarla, por todos lados. Que aunque sea una persona que tome la palabra, es bendecida, gloria a Dios. De eso se trata. Se soltó la red, se soltó la palabra, tomaron la palabra uno. Mire, hermano, yo le voy a decir, la palabra es eficaz y hay que tener discernimiento espiritual. Cuando tú estás ahí soltando la palabra, hay gente que están siendo libertada, gente que Dios está tocando, gente que están siendo tocada por el Espíritu, gente que están recibiendo. El domingo por la tarde yo prediqué un mensaje que no me toca predicar. Me tomó el Espíritu y solté un montón de palabras. Y le dije a mi esposa después: mami, me sentí mal porque no usé mucho la palabra en el sentido como siempre me gusta hacerlo. Pero el Espíritu Santo me dijo: sal del tema que voy a hablar. Y me llamó una persona y me dijo: pastor, la palabra que usted soltó el domingo era para mí. Yo miré al cielo y dije: gracias, Padre, porque uno como predicador no pierde el tiempo. La palabra no devuelve vacía jamás. Tenemos que levantarnos con el discernimiento espiritual, hermano. Mire, hay personas que están en el reino de los cielos y usted ni se acuerda que le predicó en un tiempo atrás, y ahora están disfrutando del reino por una oración que hizo con usted y usted ni se acuerda. Hay que cargar discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual no es que yo voy a ir a una campaña y me ponen la mano y recibo.
Voy a viajar para un ungido, porque en ese momento puede haber una impartición. Pero si yo no mantengo el avivado, la zarza en mí, ese fuego, en ayuno, en búsqueda, ahí metiéndome con Dios, eso se acaba. Yo tengo que vivir mi vida buscando de Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy. Señor, mire, Señor, quita todo lo que no te agrada. Me quebranto yo mismo, Señor, me niego yo mismo. Ayúdame, Señor, levántame. Aquí estoy, Señor, santifícame, purifícame. Quiero agradarte, Padre, aquí estoy. Si usted ahí se sintió mal, Señor, levántame. Está peleando esa batalla todos los días, y usted va a ver que cuando usted camine, Dios le va a mostrar. Yo he ido a sitios, hay gente que no va a reconocer esto. Yo he pasado por sitios que yo me he metido y yo veo como los demonios se esconden, porque tú vas caminando por esos sitios. Me he metido en monte, en momentos precisos, en el Teide, cuando yo he visto que demonios se esconden detrás de los pinos. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no ven a Juancito, no ven a Pedrito, ellos ven a Cristo a ti, ellos ven a Cristo por ti. Ellos no van a ver a tu, no, ellos van a ver lo que tú portas. Tú caminas con Cristo. Mantén tu identidad, que tú eres hijo de Dios. Basta ya que el diablo te tenga esa identidad, que te tenga siempre con el pasado. Usted tiene que saber que usted porta gloria, que usted no es igual que el mundo, que usted porta de lo alto. Donde usted se pare va a marcar la diferencia. Los demonios se tienen que estremecer. Gente que te van a gruñir, gente que te van a decir. Y culmino con esto. Estaba yo en un hotel trabajando en la noche, y en la noche cada hora me tocaba pasar, ¿cómo se llama eso? Para marcar una ronda. Y marcaba cada hora y hacía la ronda y marcaba. Y en aquel tiempo me estaba leyendo un libro, Quebrantando Demonios de Generaciones Pasadas. Y eso fue cuando me estaba reconciliando, cuando después que me reconcilié, que estaba metido con Dios en esos días, como duré como 15 días en ayuno, pum, 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 todos los días, pero quebrantando esa parte de la generación. Y me acuerdo que estaba llorando por eso. Di la ronda, me senté en ¿cómo se llama eso? Recepción. Me senté en recepción y llegó un hombre de la calle, hermano. Escucha bien este testimonio. Se sacó la correa, miró al recepcionista y dijo: ¿dónde está? Y hacía con la correa trácata, como para pegar. ¿Dónde está? Y cuando me vio a mí me dijo: eres tú, deja de estar baboseando y diciendo esas palabras. Y empezó a maldecirme, porque lo que estaba manifestado era en lo espiritual que yo estaba soltando. Cuando yo decía: Padre, yo renuncio a los vicios, yo renuncio a mi mala conducta, yo renuncio a la fornicación, yo renuncio al adulterio, yo renuncio a esto, yo renuncio a aquello, yo renuncio a aquello. Y esos demonios estaban ahí soltando, porque hay poder cuando tú nombras al nombre de Cristo. El diablo no le gusta, el diablo siempre se va a oponer. Tú estás orando aquí. En la cuarentena estaba yo haciendo un Facebook. Ahí aparece todavía el video. Me acordé, fue ayer que lo vi. Y estaba yo metido en el fuego. Y el vecino, un vecino que siempre usa por el diablo, empezó a decir: cállate, me tiene obstinado. Manifestado. Mira, tú te metes con Dios en mi casa y siempre usa. Y después tú hablas con él y dices: no sé, no me acuerdo, no sé qué pasó. Lo ves en la calle y te saluda, te brinda, te hace aquello. A su nombre. Porque hay que discernir en el espíritu. Tú tienes que discernir esos diablitos cuando te vienen a atacar, que vienen a ponerte cosas en tu mente, pensamientos que estás en tu cuarto bien y de golpe te entró un pensamiento y te pusiste a pelear con tu esposa. Suelta esos pensamientos diabólicos. Discierne, porque lo que el diablo quiere es quitarte una bendición que ha de venir sobre tu vida. Hay que discernir en estos tiempos. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Tenemos que estar firme. No es tiempo de perder. No hay que perder tiempo. Hay que andar con discernimiento espiritual. Discernir espiritualmente. Tú ves los demonios en la gente en la cara. Hay gente que tú ves la cara y están transfigurados. Tú ves la gente y tú dices: agüita lo que porta esta persona.
Yo he ido a casa donde cuando llego a esas casas me entra una desesperación demoníaca por lo que hay en esos hogares. Un repudio. Entras a sitios que tú dices, pero ¿qué es lo que hay acá? Tú sientes la atmósfera, lo que está moviéndose. Porque Dios te entrega un discernimiento espiritual. Dios te entrega el discernir para que tú veas más allá de lo que el hombre natural ve. Para que tú puedas ver lo que está moviéndose ahí. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia de Cristo, hay que caminar en el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual no es para juzgar, es para edificar. Es para edificar. Muchas personas tienen mucho que dar. Dios no te quiere como juez para criticar ni señalar. Si tú tienes mucho que dar, levántate y empieza a dar lo que Dios te ha confiado. Actívate en lo que Dios te ha dado. Es el tiempo. Hace falta discernimiento espiritual. Escucha bien. Discierne las personas. Y hay muchos predicadores ahora que por más que hablen bonito, no provienen de Dios. No son de Dios. Por YouTube hay mucha variedad, pero por su fruto los conoceréis. No todo el que habla bonito proviene de Dios. No todo el que levanta un muerto proviene de Dios. Escucha esto. Dígale a Dios que le entregue discernimiento espiritual, porque el enemigo, de lo menos que usted piensa, quiere destruirte. Tenga mucho cuidado. Póngase de pies en esta noche.